Quiero compartir con ustedes la palabra y hablar de nuestro capítulo 8 de la carta a los Romanos, que es nuestro texto de estudio para estos días. La semana pasada hablamos sobre los versículos 1 al 4, donde estuvimos hablando de bastantes cosas importantes en lo que respecta a la obra de nuestro Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo a nuestro favor, en lo que tiene que ver con la salvación. Pero hoy comenzamos ya a identificar mejor la intención del escritor, del apóstol Pablo, cuando, inspirado plenamente por el Espíritu Santo, escribe esta carta y en especial este capítulo. Hoy hablaremos bajo el título Una mente conforme al Espíritu. Una mente conforme al Espíritu. Comencemos por lo más importante, por leer la Escritura, la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. La Biblia dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Leemos ese último versículo juntos. 1, 2, 3. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pastor, ¿por qué insiste en ello? Porque es uno de mis objetivos en esta mañana, que usted y yo nos vayamos convencidos, seguros de que definitivamente sin el hecho de llevar una vida que agrade a Dios, que honre a Dios, no lograremos estar por un lado en la voluntad del Señor y por supuesto viviendo de la manera que Dios quiere que vivamos. Es que vivir para la carne o según la carne nos define la distancia completamente para con Dios, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Mis hermanos, es la mente, pues, de manera muy posible, el área de más lucha en la raza humana. Existen miles de artículos, videos, libros que ayudan a las personas, que procuran ayudar a las personas a controlar su mente. Porque está claro que lo que pensamos es lo que terminamos haciendo como resultado justamente de esos pensamientos. Está claro que de acuerdo a lo que pensemos, actuaremos. Quiero invitarle a que separe por un momento el hecho de querer algo a pensar en algo. El hecho de desear algo a pensar en algo. Porque algunos dicen: no, yo quisiera, a mí me gustaría, pero aunque quisiéramos eso o nos gustara algo, definitivamente le ponemos mucho más cuidado, atención a lo que permanentemente pensamos. El borracho dice: cuánto quisiera dejar de tomar, pero se la pasa pensando en alcohol. El drogadicto dice: cuánto quisiera dejar de consumir, pero se la pasa pensando en cómo consumir. Ustedes ven las distancias entre lo que yo quiero y lo que realmente mantengo pensando. Bien, es que definitivamente la mente del ser humano es, permíteme usar esta palabra, por momentos insondable, incalculable todo lo que se puede hacer con la mente, con la capacidad de pensar, con el pensamiento. La mente se usa para bien. Por ejemplo, quisiera mostrarles los adelantos científicos y en lo que respecta específicamente a la medicina. Por estos años están buscando contrarreloj, buscar vacunas. ¿Para qué? Bueno, por supuesto para la famosa pandemia, para el COVID y todo lo que esto ha significado, pero no paran de hacer vacunas. Leí en estos días, preparando esto, que ya está lista la vacuna, ya está en etapa experimental la vacuna contra el chikungunya.
¿Lo recuerdan el chikungunya? ¿A alguien le dio el chikungunya aquí? A algunos les dejó afectados por semanas, ¿sí? Ya están haciendo la vacuna. Están desarrollando un proceso de vacunación para evitarle tantos momentos difíciles a las mujeres en su menopausia. Eso sería un noticionón, hermanos, ¿cierto? Que nuestras mujeres, cumplido su tiempo, su edad, tuvieran menos problemas con su menopausia. Qué ayuda tan grande para la familia, para todos. Mire, hermano, es tan avanzado el proceso de la medicina que están operando ahora con robots. Se llama cirugía robótica. Y están operando. Los médicos se meten en unas cápsulas, manejan unos controles y ahí hay unas máquinas encima de las personas haciendo cirugías. Por ahora son pequeñas cirugías, pero eso va a avanzar seguramente con el paso del tiempo a hacer algo. Lo que uno veía en películas, ¿no? Uno creía que esto era exclusivo de Hollywood y no sé qué más cosas. No, ya está siendo más real. Hermanos, hay avances, por ejemplo, en lo de la toma del espacio. La NASA acaba de, bueno, creo que hace unas semanas, meses, lanzó esta nave y la mandó exactamente a explotar contra un asteroide. Ese asteroide está a mucha distancia de la Tierra, su explosión no va a afectar la Tierra, y lo mandó a estrellarse con el asteroide. Ese asteroide tiene 160 metros de tamaño, creo que pues de envergadura, el asteroide, y es para hacer pruebas de si a futuro, si el planeta es amenazado por un asteroide, entonces le mandan una nave y lo explotan en el camino. Para eso es estas pruebas. Fabuloso. Podrían estar planeando algo para que en el futuro nos salven de algún asteroide que venga contra la Tierra, que es una amenaza latente. Latente en todo caso, puede ocurrir. Avances. Hay avances también, dame la siguiente, en la inteligencia artificial. Ya uno convive tanto con eso que se volvió natural. Pero muchas cosas de las que usted hace a diario están afectadas por la inteligencia artificial. Todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico, que por supuesto trae muchas cosas positivas para la raza humana. Por ejemplo, en el avance de la inteligencia artificial están los celulares. Miren esos celulares flexibles. Entonces tú te lo puedes poner donde quieras, según las necesidades, según las situaciones de vida. Entonces unos sirven de manilla, otros los usan para poner en espacios reducidos, que en el vehículo, una cantidad de cosas, bueno, más y más ideas sobre esto. Pero esa capacidad tan grande que tenemos los seres humanos con nuestra mente, también es utilizada para lo malo. Y entonces hacen con su inteligencia, por ejemplo, bombas nucleares. Oiga, hermanos, ¿viste que lo primero que puse fue lo de la medicina? Gente usando su capacidad para salvar personas, pero hay otros usando su capacidad para destruirlos. Miren cómo la mente, dependiendo la motivación, funciona en diferentes sentidos. Es posible que se planee, por ejemplo, la violación, el asesinato de un bebé. Aquí hace unos días mataron a una niña de 5 años aquí en el país. Tiene conmocionado. La noticia duele siempre. A cualquiera nos puede doler, aunque algunos van insensibilizándose con eso. Pero apareció uno de los responsables, no, de los que cuidaban a la niña, y entonces dijo, sí, estamos haciendo todo lo pertinente, la justicia, las indagaciones, todo lo de ley, todo lo que corresponde. Igual esto fue lo que Dios quiso que pasara, y lanzó esa frase al final, y literalmente fue destrozado en redes sociales lo que este señor dijo con respecto a Dios. Yo aquí no vengo a discutirles si fue la voluntad de Dios, no fue la voluntad de Dios, todo eso, esa parte hay que manejarla con mucha prudencia, mucha prudencia. Lo que quiero decir es cómo la mente fragua tantos planes para lo malo. Los mismos que queremos salvar el planeta somos los mismos que hacemos cosas para destruirlo.
todo lo que se planea para hacer trampas, ¿no? Miren la siguiente imagen, por favor. Lo que planean para hacer trampas, negocios. ¿Ha sido testigo de eso alguna vez? ¿Ha escuchado noticias sobre eso? Todo el tiempo, hermano. A ver si conocen esta frase. Echa la ley, echa la trampa. ¿Sí o no? Ayer sostuvimos una conversación con mi suegro y mi suegro me decía, oiga, ¿se puede robar a través de esas formas? Estábamos viendo algo ahí de las apuestas deportivas y dijo, ¿se puede robar a través de eso? Y yo le decía a él, eso está muy blindado, eso está muy controlado por un sistema y todo eso. Pero no escuchan noticias de que sí roban. O sea, existe el pensamiento, se dedican a planearlo hasta que lo logran. Y esta siguiente, ¿han visto alguna vez estas personas? ¿Las han visto? ¿Las conocen? Un tipo en Texas hace unos meses entró y los mató a todos. A todos los mató en la masacre en Texas. Mis hermanos, el tipo planeó con anticipación cómo, cuándo y dónde ocurriría la masacre. Y planeó posteriormente cómo escaparse. Es decir, que ese pensamiento estuvo totalmente alineado durante semanas, tal vez meses, planeando lo que iba a ser el asesinato de esas personas. Esto me lleva a una idea central. Miren su papel, por favor, allí. Aquí está en la proyección. El enfoque de mi mente determina cómo vivo. Vamos a hablar del pensamiento. Y vamos a hablarlo desde lo que Pablo nos enseña en estos 4 versículos. Hoy quiero hablarles de 3 contrastes que hay en estos versículos que nos explican lo que es vivir con la mente afectada por lo carnal o por lo espiritual. Repito, vamos a ver 3 contrastes para revisar cómo nuestra mente puede ser afectada por la carne o por el espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Veámoslo. En primer lugar, escriba por favor, existen 2 enfoques opuestos para tu mente. La Biblia describe esto como una gran lucha, como una gran pelea. Si usted sigue viniendo los domingos de esta serie de enseñanzas, para esta serie de enseñanzas, usted y yo vamos a estudiar la diferencia, las distancias, la problemática, la lucha entre las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Y hoy justamente vamos a hablar un poco de eso. Cuando hablo de contrastes, quiero explicarles a la luz de lo que dice Pablo, cómo una persona, un creyente, como usted y yo, estamos viviendo la vida que vivimos específicamente por la forma en cómo nuestro pensamiento, nuestra mente está siendo afectado, en este caso, o por la carne o por Dios, por su obra, por el glorioso Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 5, solo una frase. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. No hay una tercera opción. No dice, puede ser de la carne, o puede ser del espíritu, o puede ser de... No la busque. No, es que yo creo, pastor, que uno pues ni es de la carne, pero tampoco pues está tan del espíritu, pero uno podría ser. No lo hay. No lo hay. La Biblia no te ofrece otra posibilidad. O estás actuando conforme a la carne o estás actuando conforme al espíritu. Y Pablo comienza esta serie de contrastes con esta frase: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando quiero definir qué es algo o alguien carnal, qué significa esa palabra, quiero ofrecerles una definición elemental de lo que es la carne. Tiene que ver con todas las prácticas, todo lo que el individuo hace para satisfacer sus deseos. Entonces, cuando una persona piensa mucho en las cosas de la carne, es porque está buscando
satisfacerse, está buscando responder a lo que considera es su necesidad. Por eso es que tantas personas trabajan tan fuerte solo para disfrutar cosas malas. Personas que trabajan toda la semana, de lunes hasta el sábado, tal vez incluso la noche, al rayo de sol o llevando altos procesos complicados, estresantes, trabajan y trabajan, pero apenas terminan su jornada laboral, saltan a su mundo de perdición. Algunos, el último día de trabajo de la semana, se van en gym porque no quieren ir a la casa a cambiarse para poder salir a lo malo. Y entonces comienzan sus prácticas propias de querer satisfacer sus deseos. Cada uno tendrá alguna idea de qué es lo que hace la gente buscando su placer. Y pueden pasar el sábado en la noche, el domingo todo el día, se desocupan de sus malas acciones, tal vez en la madrugada, van y se cambian, se ponen la ropa del trabajo y a las 6, 7 de la mañana están trasnochados, cansados, en el caso de los que consumen licor enguayabados, es que sí, enguayabados con resaca, y llegan allá vueltos nada, cansados, pero a presentar el trabajo porque su vida consiste en tener lo suficiente para disfrutar de sus placeres, disfrutar de sus gustos. Pastor, ¿y usted cómo sabe todo eso? Pues en el caso mío, afortunadamente no viví esas circunstancias, pero conozco muchas personas, algunos muy cercanos, que lo vivieron. Y llegan contando, oiga, ¿por qué estás tan cansado? ¿Por qué con tanto sueño? No, en este fin de semana dormí 2 horas, porque me dediqué a esto, a aquello. Y su trabajo, su plata, sus ganancias, todo se lo gastan para las cosas de la carne. Es propio de no tener a Dios en su corazón. Es propio de no desarrollar una vida espiritual. Aquí el problema, si me permite usar esa frase, es que Pablo no le está hablando a un grupo de inconversos, le está hablando a la iglesia. Es decir, que aunque nosotros no andemos tal vez, eso espero, de perdición, metidos en lugares que no debemos, haciendo una cantidad de cosas malas, bien podríamos estar aún siendo carnales en varios comportamientos. Y eso es lo que durante estos domingos, en esta serie de predicaciones, estaremos hablando. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, aquí está en la proyección, dice: porque todo lo que hay en el mundo, señoras, señores, jovencitos, jovencitas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, escuchen por favor, no proviene del Padre, sino del mundo. Juan hace una presentación de una lista de cosas que aclara lo que está buscando la persona que no tiene al Señor, o que aunque lo tiene está en una vida carnal. Por ejemplo, busca el mundo, busca los deseos de la carne, busca los deseos de sus ojos, porque es que nos encanta ver. Qué bonito ver lo que nos gusta ver. Y entonces nos encanta eso. La vanagloria de la vida, todo eso solo tiene una fuente, y no es Dios. Dice, no proviene de Dios, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Pero es que, como explicaba al comienzo, es una lucha. La carne propone, invita, la carne te ofrece, te atrae, la carne publicita, te está minando con información, te está dando información, y tú luchas desde la posibilidad de conocer a Dios y desde lo espiritual de evitar volver a esas cosas de la carne. Pero repito, es una lucha permanente. Por eso escriba por favor en la letra B. La letra A, el enfoque en la carne. Letra B, el enfoque en el espíritu. Estamos hablando de contrastes. ¿Qué significa enfocarnos en la carne? ¿Qué significa enfocarnos en el espíritu? Hermanos, para algunos es todo un problema. Dedicarnos a las cosas espirituales, qué pereza. Dedicarnos a lo espiritual, eso es religiosidad.
Eso es fanatismo, eso es legalismo. Esta vida es corta, hay que disfrutarla. Y aparecen una cantidad de justificaciones y de razones, argumentos para no dedicarnos a las cosas del Espíritu. Tanto así que algunos de ustedes seguramente han recibido burlas porque a cambio de irse a la parranda, al desorden, a la maldad, dicen, no, es que voy para la iglesia. Ay, ¿de verdad usted está metido en eso? Y es que lo obligan a ir. Jovencitos, jovencitas, ¿cuánta presión reciben ustedes a diario por ir a la iglesia? Y ahí sí los buscan, los invitan, les gastan, les ofrecen con tal de que usted no vaya a la iglesia. Miren, damas, caballeros, esto está siendo grabado y tal cual vamos a publicarlo. A muchos hombres los han tildado de homosexuales por no ceder a las pretensiones de algunas mujeres queriendo sacarlos de la vida cristiana. Algunas mujeres han sido tildadas de mojigatas, de hechas para vestir santos. ¿Recuerdan la frase? Esa se va a quedar para vestir santos, por no ceder a las pretensiones de algunos hombres. Hombres seguramente han perdido su trabajo por mantenerse en su fe cristiana. Mujeres tal vez han perdido oportunidades por mantenerse en su fe cristiana. Pero hoy quiero decirles que aunque este mundo solo ofrece invitaciones para la perdición, para la maldad, vale la pena persistir en nuestro caminar cristiano, dedicarnos a lo espiritual y decirle a este mundo no para decirle a Dios sí. Vale la pena mantenernos en el camino de Dios. Vale la pena insistir en nuestra fe, negándonos a tantas cosas que solamente se van a presentar en su vida para desviarlo de caminar con Dios y con ello traerle las consecuencias que quiero mencionarles ya un poquito más adelante. Segunda carta a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando estás en Cristo, la obra del Espíritu Santo trae a tu vida cosas nuevas. Mire, ¿cuántos de aquí, es muy posible que el número sea grande, llevaron una vida desordenada propia del estilo de crianza y del entorno que les rodeó por mucho tiempo, hasta que conocieron de Cristo? Pero sé de muchos también aquí que no han vivido eso porque desde niños, desde muy adolescentes, están conociendo de Dios. Y hoy quiero decirles a ustedes de manera específica, a los que no han entrado a esos lugares, a los que no se han perdido en esas malas acciones, a los que no han amanecido borrachos, a los que no han estado metidos en asuntos completamente pecaminosos porque por crianza o por su estilo de vida han estado protegidos. Vale la pena permanecer en este camino y les digo, no se pierden de nada. No diga, por favor, nunca, ¿cómo quisiera conocer eso? Que es que me da curiosidad. No vale la pena. Alguno de ustedes me dice, pastor, yo necesito ayuda porque es que yo sí quisiera probar. Mire, hermano, le aseguro que yo hago un par de llamadas y le digo a un par de personas, hombre o mujer, según sea el caso, ¿quieres hablar con un muchacho, con un jovencito, con un adolescente que está con la curiosidad de conocer eso? Y van a ayudarme a hablar con usted, porque han pasado por todo eso y créanme, no quieren volver a eso. No vale la pena. No tiene sentido. No te expongas. No, pero es que yo lo he hecho y no ha pasado nada malo. Que no haya pasado nada malo no es garantía de que no vaya a pasar. Ahora, ¿no ha pasado nada malo? Podemos debatir un poquito la frase, porque todo lo pecaminoso trae consecuencias. Y así no sean visibles, tu alma se está hiriendo cuando actúas mal. Por supuesto que sí. Por eso, déjenme mostrarle un segundo contraste que utiliza Pablo aquí. Segundo punto. El enfoque de tu mente traerá diferentes resultados. Si tu mente está definida por lo carnal, habrá un resultado. Si tu mente está definida por lo espiritual, habrá un resultado. Repito, no hay una tercera opción.
¿Cuáles son esos resultados? Leamos primero el versículo 6, por favor. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El pensar en las cosas de la carne es muerte, pero el ocuparnos en las cosas del Espíritu es vida y paz. ¿Encuentra una tercera opción? Si te ocupas de la carne, mueres. Si te ocupas del Espíritu, vives. No hay para ello segundas opciones, terceras opciones mejor. Por eso letra A, por favor, escriba resultados de muerte. Resultados de muerte. Decenas de personas murieron anoche, esta madrugada, porque estando ebrios tomaron sus vehículos y salieron a conducir así. Decenas de personas. El promedio semanal en el país está entre los 45 70 personas. Si son festivos o fiestas adicionales, puede subir a más de 100 personas el fin de semana. Muertos. ¿Y saben qué dicen los borrachos? Permítanme usar un poquito jocoso con esto. Algunos borrachos dicen, tan raro, porque yo entre más tomo, mejor manejo. ¿No lo han escuchado o solamente lo escuché yo? Yo lo he escuchado. ¿Sí? Yo me tomo algo y yo manejo mejor, dicen algunos. Y algunos son aún más atrevidos. Tranquilo, Dios cuida a sus borrachitos. ¿No lo han escuchado? Al borracho Dios le ayuda, ¿sí? Y justifican y se amparan. Alguien dirá, a mí, oiga, yo con todo lo que he tomado y nunca me ha pasado nada. ¿Qué está esperando? Que le pase algo. Que le pase algo. En estos días, hace un par de semanas, no sé, más o menos un mes, visité a un muchacho. Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo, no fue una visita exactamente. Y estaba a punto de perder su movilidad. Y la mamá me dijo, fue que se accidentó una madrugada. Y uno que es cargado de pecado y de malicia, dije, ¿quién sabe qué estaría haciendo este muchachito? Después le pedí perdón a Dios por eso, por supuesto. Resulta que el muchacho estaba trabajando y venía de madrugada de regreso a su casa y un borracho lo accidentó. No fue él el directamente responsable. Y ahí está con tremendo problema para volver a caminar. Mire, hermanos, la carne, vivir las cosas de la carne produce muerte. Pueda que él no se haya accidentado nunca, pueda que aquel no haya matado a nadie, pero intente por un momento percibir la muerte como la consecuencia del pecado. Si físicamente no ha muerto ninguno, piensen que tal vez la familia de ese borracho sí está muriendo. Sus relaciones están muriendo. Su tranquilidad está muriendo. Su salud está muriendo. El buen ejemplo para sus hijos está muerto. Y así una cantidad de cosas. Todas las cosas que se hacen traen consecuencias. Mire, hermano, la muerte es tan grave que los grados de muerte por, ¿cómo se llama? Dame el siguiente, por favor. La sobredosis. Decenas de personas mueren por sobredosis. El pecado haciéndose evidente y dando como resultado la muerte. El suicidio es otro elemento visible en medio de las circunstancias que viven las personas, su situación, su condición. Repito, tal vez algunos de esos pecados, de esos actos carnales, no terminen en una muerte física, pero que traerá consecuencias, traerá consecuencias. Ahora, veamos el contraste. Este trae muerte, lo carnal, jovencitos, jovencitas, lo carnal trae muerte, pero lo espiritual, letra B, trae resultados de vida y paz. Escriba por favor vida y paz. Mire, hermano, tiempo faltaría para que por aquí desfilaran personas contándonos lo que era su vida antes de conocer a Dios y ahora que lo conocen. Seguramente algunos tendrían la oportunidad
de contarnos todo lo que hicieron de tal manera que diríamos, uy, este señor es tremendo, esta señora fue tremenda, pero vemos la obra de Dios en su vida. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabes para qué ha venido el Señor a tu vida? Ha venido a darte vida en abundancia. Ha venido a ti para ayudarte, para ofrecerte todo lo que no encontrarías en este mundo dedicado a lo malo, a lo pecaminoso. Es real que nosotros como creyentes debemos enfrentar esta situación de definir una vida espiritual huyendo de tantas cosas carnales que se ofrecen. Por eso este tercer contraste que quiero ofrecerles. El enfoque de tu mente puede alejarte o acercarte a Dios. Lo carnal te aleja, lo espiritual te acerca. Versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne te alejan de Dios, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo está diciéndonos aquí, si alguien se dedica a las cosas de la carne, más lejos estará de Dios. Pero si se dedica a las cosas del Espíritu, más cerca estará de Dios. Por eso escriban la letra A, por favor. Dedicarnos a la carne da como resultado una relación lejana de Dios. Dedicarnos al Espíritu, letra B, da como resultado una relación cercana a Dios. Y notará usted en este tercer contraste que solo hay dos opciones. O estás lejos o estás cerca de Dios. Uy, pastor, ¿será que yo puedo estar medio lejos, medio cerca? Es un tema de continuidad, de proceso. Y se lo quiero explicar con esto. Si estás concentrado, si tu pensamiento es lo carnal, siempre estarás alejándote más y más de Dios. Así te congregues en la iglesia. Así asistas por días a la iglesia, te va a pasar. Pero si tu pensamiento está gobernado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por lo espiritual, vas a estar más cerca de Dios. Y quiero usar el siguiente ejemplo para ser muy claro. Nadie puede identificar qué es el calor si no conoce el frío. Nadie puede tener certeza en lo que es la luz si no conoce la oscuridad. Nadie podría medir si algo es positivo si no ha visto lo negativo de alguna situación. ¿Por qué les digo esto? Porque si una persona siempre ha estado lejos de Dios, no puede tener ni idea qué es estar cerca. O si por temas de crianza siempre ha estado cerca de Dios, pues difícilmente va a tener claridad de lo que es estar lejos. Y se lo digo para algo, para que usted hoy revise su vida y evalúe qué tan cerca está de Dios. Porque si es de los que asiste a la iglesia, pero a la vez está diciendo, yo no siento a Dios, yo no he escuchado la voz de Dios, oro y pienso que nadie me está escuchando, yo no experimento alegría de ir a la iglesia, no me motivo a hacer esto o aquello, aunque tenga el rótulo de cristiano, bien podrían esta mañana medir
si está cerca o está lejos de Dios. Y quiero ir más allá con esto. Hoy tengo como principal objetivo de mi enseñanza que usted defina si está viviendo para la carne o para las cosas del Espíritu. Que usted defina si está pensando en las cosas de la carne o está pensando en lo espiritual. Que usted hoy se vaya pensando de aquí, retado, movido a tomar decisiones si lo que está haciendo con su vida es lo pertinente, es lo correcto o es hora de reaccionar. Señor, señora, si usted es creyente, porque es la mejor manera de llevar adelante su familia, su hogar, le estoy diciendo, usted no está teniendo una verdadera motivación, una correcta motivación para ser cristiano. No es que yo voy porque es que mis hijos necesitan la orientación. No, no es por eso. No es que yo voy porque si yo voy así me va bien en mis negocios, en mi trabajo. No, no es por eso. Es hora para muchos, tal vez aquí en esta mañana, de reconocer que su relación con Dios no es la que debiera ser. Y quiero decirle que eso seguramente es causado porque insistimos en una vida carnal, escuchando lo que no debemos escuchar, pensando en lo que no debemos pensar, viendo lo que no debemos ver, compartiendo con personas con las que no debiéramos compartir, insistiendo en prácticas inapropiadas, inoportunas, inadecuadas, recibiendo y aceptando comentarios, argumentos, murmuraciones, cargando en el corazón rencores, odios que ya debiéramos haber sanado hace meses. Les puedo dar un ejemplo, solo uno, para que ustedes me ayuden a llevar esta preocupación. Participé de un seminario hace 15 días en Medellín y uno de los temas fue el problema de la pornografía en nuestra sociedad. Y presentaron unas estadísticas sencillamente espeluznantes. Hace 10 años, 12 años, la edad promedio en que nuestros niños tenían su primer acercamiento a la pornografía era entre los 10 y 12 años. Hace 6 años, la edad promedio estaba entre los 8 y los 9 años. Hoy en día, por estadística, la edad de acercamiento de nuestros niños a la pornografía es entre los 5 y los 6 años. ¿Causada por qué? Por la explosión tecnológica que irrumpió en nuestros hogares a través de las redes sociales, las páginas de internet, de nuestros elementos tecnológicos, de muchas cosas. Eso plagó el mundo. Hay más de 14 millones de páginas pornográficas. Diariamente se construyen más de 2.000 páginas de pornografía en el mundo, diariamente. Y los papás, entonces, nos queda fácil decir, vaya juegue para que se entretenga y déjeme así. Porque mi celular no tiene nada malo. Si tiene internet, es una puerta abierta a todo tipo de cosas. Ah, pero es que si no buscan, no pasa nada. No, no tienes que buscar, te saltan. Te saltan. En las páginas te llega la publicidad. Acostumbro, cuando no tengo acceso a un televisor, miro aquí en una página el partido de fútbol. Entonces uno hace una pequeña descarga, una aplicación aquí y te llega y puedes ver en diferido algunos partidos o algo así. Y entonces estás ahí viendo cuando llega la publicidad pornográfica. Con mi esposa estábamos en una página cristiana revisando unos materiales para una enseñanza. Amor, y podemos hacer esto, aquello, cuando salió aquí de un costado la publicidad. En una página cristiana, publicidad pornográfica. Papás, mamás, con todo respeto, tenemos que ser muy ingenuos
para creer que nuestros niños están juiciosos en su computador, en su celular, en su tablet, sin ver nada indebido. Uy, pastor, eso era con los suyos, con los míos no. Lo felicito. Lo felicito. ¿Qué nos queda hacer como padres? Luchar. Conclusión en el seminario que estuve en Medellín. Decía el predicador, esta sociedad ya puede decir con claridad, perdimos la batalla con respecto a la pornografía. Perdimos la batalla. Los videos musicales, la literatura, el arte, todo está afectado por lo sexual. Mi esposa está acompañando a una familia en un proceso de evangelizarlos. Y esa persona le decía a mi esposa, en los negocios que hacen nuestros amigos, se reúnen, debaten, organizan, compran, venden, todo lo pertinente, y terminan y dicen, listo, a celebrar, sí, y llaman mujeres para llevar vida sexual abierta entre todos allá. Así celebran sus negocios. Y salimos con ella en el carro, y llegamos, pasamos por la zona de prostíbulos, creo que fue aquí en Villavicencio, y vimos, mi esposa me decía, mira amor, motocargueros, taxistas, allá en fila, allá en los prostíbulos. Nos dimos cuenta que los ricos celebran con sexo, y los pobres también. ¿De qué estoy hablando? Todo converge en eso, en inmoralidad. Este mundo ofrece ampliamente todo lo necesario para satisfacer los deseos de la carne. Y la Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. No inviertan en eso. Despréndanse de lo carnal. Luchen por sacar de su vida las prácticas carnales. A cambio, el contraste, dedíquense a lo espiritual. Pero hermanos, qué poca pasión se le pone a lo espiritual. A lo carnal se le pone pasión, lo que sea. Se trabaja todo el día para ir a hacer lo malo en la noche. Se invierte plata, se ahorra, se saca prestado para ir a gastar en eso. Y en lo espiritual algunos, uy, está como lloviznando hoy domingo, eso llueve, la semana pasada tuve como tosecita, mejor no voy al culto, dicen algunos, ¿cierto? No, es que trabajé hasta tarde ayer, es que mañana madrugo, qué poca pasión. Ahora, esto no es de todos, aquí hay personas, la mayoría de ustedes, casi todos, que le ponen el alma a la iglesia y se los agradezco, pero quiero hablar por los que no, para decirles, Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ustedes están cansados. Que la mayoría de nosotros, y soy el primero en esta lista, llevamos encima nuestra lucha con lo carnal, con la carne. Todos nosotros llevamos nuestras luchas. Oremos a Dios y le pedimos hoy su ayuda. Padre, pedimos en esta hora, por favor, ayúdanos, Señor. No ha sido fácil. No será nunca fácil. Pero tu palabra dice que dedicarse a las cosas de la carne es muerte. Y eso hoy debe movernos a poner nuestro pensamiento en ti, nuestra mente en ti. A desarrollar una vida espiritual consistente. Vida espiritual que tenemos por la obra de Jesús. Esa obra nos dio entrada y la posibilidad de lograrlo. Ayúdanos, por favor. Enséñanos a poner distancias entre lo carnal y nosotros. A alejarnos
de tantas invitaciones a lo malo, distanciarnos de tantas cosas pecaminosas, Señor. Dejar de proveer para la carne, dejar de aceptar amistades que no convienen, conversaciones que no convienen, estar en grupos que no convienen. Ayúdanos a aprender a renunciar a las aplicaciones, a las redes sociales y a aquellas cosas que sabemos no suman en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Ayúdanos a persistir en lo que realmente es bueno. La Biblia nos dice, Señor, tú nos dices en tu palabra que si hay algo bueno, si hay virtud alguna en eso, algo digno de reconocimiento, en esto pensemos, en eso queremos pensar, Señor. Todo por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Si alguno aquí, Señor, mujer, hombre, adolescente, está agobiado, está triste, está imposibilitado de una estrecha comunión contigo por su carnalidad, te pido que lo ayudes a tomar decisiones, determinaciones consistentes, una renuncia real a todo lo que esté obstaculizándole su caminar cristiano. Pedimos tu ayuda, Señor, tu bendición. Pedimos la obra de tu Espíritu Santo convenciéndonos de todo esto y llevándonos a una verdadera y estrecha comunión contigo. Si alguien hoy, Señor, ha venido por primera vez, quieras tú bendecirlo y llevarlo a creer en ti como corresponde. Guíalo a vivir para ti, a conocerte profundamente como corresponde conocerte, Señor. Todo esto lo oramos, lo creemos, lo esperamos en el santo nombre de Jesucristo.